Si tú todavía no sabes cómo tomar tus entradas, quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar en muy pocos minutos cómo puedes ejecutar tus órdenes siguiendo los 5 pasos del método SMIC y te voy a mostrar los 3 tipos de entrada que tú puedes utilizar según tu personalidad y según lo que te quede más cómodo, ¿ok? Si todavía no conoces los 5 pasos del método SMIC, te recomiendo ir a ver el bootcamp o la Trading Week donde te explico toda la estrategia paso a paso, pero aquí te voy a enseñar cómo tú puedes aplicarlo de una forma muy simple. El primer paso del método va a ser identificar la dirección a través del último rompimiento estructural. Entonces fíjate que aquí tenemos un rompimiento bajista porque se creó un mínimo más bajo que el anterior. Entonces con este rompimiento bajista vamos a considerar nuestra dirección bajista para vender por continuidad y para comprar por reversión. Una vez que entiendes tu dirección, vas a identificar el inicio de este movimiento aquí en este punto máximo y además vas a ubicar el final. Y aquí es muy importante, que es lo que más me preguntan, cómo identificar de manera correcta tanto el inicio como el final de un rango, y es muy simple. Te vas a ubicar tus últimos 2 cambios estructurales, ¿ok? Fíjate aquí cómo te lo voy a marcar. El precio tomó liquidez de un máximo anterior y posteriormente cambió la estructura. Entonces, con ese cambio estructural vamos a confirmar el inicio del fractal o del rango bajista, ¿ok? Fíjate aquí, colocamos inicio de fractal bajista de 1 hora. Y lo mismo vamos a hacer para el final. Aquí es muy importante y es clave en nuestra estrategia que si tú no tienes un fin de estructura, un cambio de estructura que te indique el fin del fractal, simplemente tienes que esperar que finalice. En este caso tenemos un cambio de estructura. Mira aquí cómo el precio tomó la liquidez del mínimo anterior y posteriormente cambió la estructura. Entonces, con este cambio estructural ahora podemos ubicar el fin del rango, ¿ok? Si yo tengo un inicio y tengo un final del fractal, voy a poder delimitar mis zonas de compra y de venta. Por eso es el primer paso y el más importante, porque si tú te equivocas en identificar tu dirección y tu fractal o tu rango operativo, probablemente las decisiones que tomes sean erróneas y te lleven a perder. Entonces, si tengo un inicio y tengo un final, con el inicio y el final y con Fibonacci, solamente con el nivel del 50%, fíjate aquí lo que voy a hacer, solamente tengo el nivel del 50% para poder entender mis zonas de compra y de venta. Si estoy en una estructura bajista, porque el último rompimiento de la estructura es bajista, yo en el 50% inferior, cuando el precio cambia la estructura, entiendo que estoy en un retroceso y puedo comprar por reversión o a favor del retroceso. ¿Hasta cuándo voy a comprar? Hasta que el precio ingrese por encima del 50%, donde posiblemente y por continuidad el precio pueda alinearse para una continuidad. Entonces, de esta manera es como tú vas a entender tanto tus zonas de compra como tus zonas de venta. Este es el primer paso: último rompimiento estructural, inicio, final del fractal y el 50%. Ahora, en nuestro segundo paso vamos a ubicar nuestros puntos de interés con imbalance y los vamos a confluir con liquidez. El segundo paso de la estrategia es ubicar los puntos de interés. Tenemos 2 tipos de puntos de interés: punto de interés extremo y punto de interés decisional, ¿ok? Pero no nos vamos a enfocar en los puntos de interés, sino que nos vamos a enfocar en los más importantes, que son los imbalances. Entonces aquí es donde tú puedes utilizar incluso una segunda temporalidad. Vamos, por ejemplo, a utilizar 30 minutos y acá es donde vamos a confluir los niveles de imbalance con los niveles de liquidez. Por una cuestión de simplicidad vamos a eliminar el indicador de las sesiones porque quiero que te enfoques únicamente en lo que es verdaderamente importante, y es que vas a encontrar o vas a ubicar los puntos de liquidez. Fíjate esto, aquí el precio tomó liquidez de un máximo anterior. Pero ¿por qué llegó hasta ahí? Y si eres detallista te vas a dar cuenta que había un imbalance. Entonces aquí en su momento se podía haber tomado una venta por continuidad. Desde ese punto que el precio tomó liquidez y posteriormente se alineó a bajista creando un rompimiento a la baja, fíjate ahí cómo en este nivel entonces vamos a tener liquidez. Podemos posicionarlo o podemos identificarlo simplemente con un símbolo de dólar. Vamos a identificar que tenemos liquidez en ese punto máximo. ¿En qué otro nivel tenemos liquidez? Y fíjate bien, estamos ubicando la liquidez por encima del 50% para buscar ventas por continuidad, que es el tipo de operativa que yo te recomiendo para que tengas mejores ratios, mejores operaciones. ¿Vas a tener menos operaciones? Sí, vas a tener menos operaciones, pero ¿qué prefieres? ¿Tener menos operaciones pero que sean mejores o tener muchísimas operaciones que no sean buenas?
Yo creo que lo primero, entonces, si es así, fíjate cómo te vas a enfocar aquí en identificar que también acá tenemos el mismo patrón. Quiero que seas bien detallista y observes aquí cómo el precio hizo el mismo patrón, tomó liquidez de los máximos anteriores y posteriormente creó un rompimiento a la baja. Entonces, con este nivel de liquidez, vamos a identificarlo de la misma forma de acá, ya me sirven estos niveles para que yo pueda utilizar esos niveles para programar mis órdenes. Entonces aquí viene lo importante. Además vamos a confluir con imbalances. ¿Dónde hay imbalance? Fíjate que toda esta zona tiene imbalance, ¿ok? Y además por aquí fíjate que el precio desde que tuvo este máximo y creó este mínimo, cuando retrocedió y cayó, llegó hasta aquí. Entonces todo esto está en desequilibrio porque el precio no ha retornado a esa zona. Yo lo puedo marcar de esta manera, simplemente entendiendo que por la acción del precio, mira cómo cayó y cuando retrocedió dejó toda esa zona con ineficiencia. ¿Ok? Todo esto te lo explico en la Trading Week o directamente en el Bootcamp para que puedas ir y estudiar cada uno de los conceptos individuales. Entonces, con esto ya tengo todo lo que necesito para mi tercer paso, que es ejecutar. Y aquí te voy a enseñar los 3 tipos de ejecución que tú puedes utilizar. El primer tipo de ejecución va a ser por riesgo. ¿Cómo va a ser por riesgo? Puedes utilizar incluso la liquidez más cercana, ¿ok? Programas tu punto de entrada utilizando el nivel de liquidez, ¿ok? Y fíjate esto, vamos a darle margen al stop loss de tal manera que podemos considerar que el precio pueda venir a tomar esta liquidez o que incluso pueda venir a tomar esta liquidez. Por eso es importante saber cómo confluir la liquidez para determinar mis puntos de entrada. Entonces vamos a utilizar por lo menos 16 pips de stop loss, ¿ok? Y relación riesgo-beneficio mínima de 1 a 3. ¿Puede ir más? Sí, puede ir más porque puedo buscar la neutralización del mínimo, pero lo mínimo que yo te recomiendo es el 1 a 3. Y además podemos usar un segundo punto de entrada considerando la liquidez del extremo. Entonces, de esta manera tú puedes operar por riesgo. Simplemente determinaste y confluiste niveles de imbalance y liquidez para programar tus órdenes. Mira qué ocurre. Mira aquí cómo el precio activa el primer punto de entrada y ahí es donde viene el segundo tipo de ejecución. Si tú no quieres programar por riesgo porque no te hace sentir cómodo, puedes esperar que el precio ingrese a la zona y nos vamos a ir a una menor temporalidad. Vamos a dejar esta entrada únicamente en 30 minutos, ¿ok? Que es por riesgo. Y nos vamos a ir a una menor temporalidad a ejecutar por confirmación. Fíjate aquí, 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer en 15 minutos? Vamos a esperar un cambio en la estructura. Aquí el último rompimiento alcista, porque la estructura interna es alcista, fíjate que fue este punto mínimo que creó este punto máximo. Entonces, para yo confirmar un cambio en la estructura, tendría que esperar que este mínimo sea eliminado para validar el cambio estructural y que tenga una confirmación de reacción en la zona. Hasta que no ocurra, no tengo confirmación. Fíjate aquí, esperamos, somos pacientes y acá tenemos la confirmación. Tenemos un cambio en la estructura. Entonces, fíjate bien aquí con mucho detalle lo que voy a hacer. Si ya tengo la confirmación, ¿cómo voy a tomar mi entrada? Voy a considerar el fractal bajista desde el inicio hasta el final. Aquí, idealmente, yo tengo que esperar que cambie la estructura para que me confirme que finalizó de la misma forma que hicimos en la primera temporalidad. Fíjate cómo voy a esperar que finalice ahí este fractal bajista. Y mira aquí. Aquí tengo ya el final, entonces tengo inicio y final de un fractal bajista a favor de la dirección bajista y reaccionando en una zona de imbalance. Entonces, fíjate bien, voy a utilizar desde el inicio hasta el final y además del 50%, mira esto, voy a utilizar el 70 y el 80, que son los niveles de descuento donde tú puedes considerar para tomar tus operaciones. Y de esta manera, mira cómo voy a posicionar mi primer punto de entrada en el 70%. Acá también le voy a dar margen al stop loss. Fíjate aquí, si quiero darle por lo menos hasta este máximo, vamos a utilizar 14 pips de stop loss, ¿ok? Utilizamos 14 pips, relación riesgo-beneficio mínima de 1 a 3. Y puedo hacer lo mismo, puedo poner 2 puntos de entrada porque también puedo considerar que el precio venga a tomar la liquidez de estos máximos. Entonces, de esta manera tú puedes tomar tu entrada por confirmación. Vamos a dejar que solamente la veamos en 15 minutos para que veas la diferencia entre la entrada por confirmación y la entrada por riesgo, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre.
Fíjate ahí cómo activa el primer punto de entrada. Y aquí hay algo muy interesante y viene el tercer tipo de entrada que tú puedes utilizar, el que yo te recomiendo y el que va a tener incluso mayor efectividad, y es el tipo de entrada por liquidez. ¿Cómo es el tipo de entrada por liquidez? Precisamente cuando el precio ya entra en la zona, ya está en la zona de ventas, como vimos que tenemos imbalance y liquidez en máximos. Además esperamos que cree liquidez como está haciendo ahora. Mira que tenemos 3 máximos iguales o relativamente iguales, ¿ok? Para utilizarlos como punto de entrada, que sería este segundo punto que tenemos aquí. Fíjate que cuál sería por liquidez si utilizamos este máximo anterior como liquidez para determinar este segundo punto de entrada, ¿ok? Entonces este sería por confirmación y este sería por liquidez. Entonces fíjate bien, vamos a ver qué ocurre. Y mira ahí, tocamos stop loss con el tipo de entrada por confirmación, porque como te digo, es una probabilidad que el precio busque o tome liquidez de máximos anteriores, pero activó nuestro segundo punto de entrada por liquidez. Tú puedes tomar los dos, puedes tomar uno con el que te haga sentir más cómodo. Yo te estoy enseñando cómo tú puedes confluir los conceptos y tomar tus operaciones para que tú luego vayas y hagas backtesting y puedas validar cuál es el tipo de entrada que a ti te da mayor efectividad en tu activo financiero, ¿ok? Fíjate ahí, tuvimos un 1 a 3 muy rápido, ¿ok? Y muy simple. Ahora, ¿cuál es el potencial que tiene o cuál es la escalabilidad que tiene esta operación que neutralice el mínimo? ¿Ok? Entonces aquí es importante que tú tengas una estrategia de toma de beneficios. ¿Por qué? Porque el precio no va a llegar a neutralizar el mínimo siempre de la misma manera. Hay veces que va a tener retrocesos, hay veces que va a caer inmediatamente, pero aquí por eso es importante que tú sepas, así como entras, saber cómo salir. Fíjate que ahí está reaccionando al order block de compras, pero mira esto, el precio tiene un retroceso, ¿ok? Mira que aquí tenemos incluso una reentrada. Fíjate que aquí estamos de nuevo en zona de ventas. ¿Por qué crees que el precio retrocedió ahí? Porque tomó la liquidez, cambió la estructura aquí a favor de la estructura, entonces retrocede nuevamente para una posible continuidad. Entonces, hasta que no se neutralice el punto mínimo, yo puedo seguir vendiendo en la zona de ventas en el 50% superior, y si quiero tomar el riesgo de comprar en el retroceso, también lo voy a poder hacer, tal y como se ve aquí. Tuvimos oportunidades también de compras en el retroceso. Y fíjate aquí, se neutralizó el punto mínimo y así es como tú puedes tomar este tipo de entradas. Entonces yo te recomiendo que veas este video 3, 4, 5 veces, que anotes todos los tips que te fui dando y que vayas a tu gráfico y puedas aplicar estos 3 tipos de entrada para que puedas ver cuál es el que te hace sentir más cómodo y el que tiene mayor efectividad en tu estrategia. Suscríbete al canal si todavía no lo estás para que te enteres de los próximos entrenamientos en vivo y de todos los videos que te voy a estar aportando todas las semanas para que puedas simplificar tu trading y para que veas cómo solamente con 5 pasos puedes tomar tus decisiones de trading sin depender de canales de señales, sin depender de otros traders, simplemente usando la lógica y usando un paso a paso probado que te va a permitir tomar tus decisiones con facilidad. Y además con estos 3 tipos de entrada vas a poder determinar cuál va a ser el tipo de entrada que a ti te gusta más. Déjame en los comentarios qué tipo de contenido o qué dudas tienes con respecto a estos tipos de entrada para el siguiente contenido, para los próximos videos, y te espero en el próximo video.